Volvimos, estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa que se emite en Radio Amadeus 91.1 los viernes a las 22 horas y los domingos a las 18 horas. Pero qué linda historia que nos cuentan sobre Enrique, los mensajes que fueron dejando sobre Enrique, conociéndolo en la lectura, conociéndolo personalmente, conociéndolo a través de alguna charla. Buenos días, mi nombre es Santiago, estoy casado con Silvina y tenemos 2 hijas, Teresita y Juana. La influencia de Enrique es muy importante en mi vida porque es un laico argentino que vivió en una etapa parecida a la que nos toca vivir ahora. Él fue un esposo y padre cariñoso, por eso es intercesor ante mí para poder lograr llegar a eso en algún momento. En camino de eso estamos. Y también fue un gran empresario que buscó que el negocio sea sustentable y dé sus frutos, y también que los empleados, los colaboradores, se sientan bien, estén a gusto y crezcan y se desarrollen. Pudo vivir en la realidad de su empresa la encíclica Rerum Novarum y todas las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Trabajo en el área de relaciones laborales de una empresa multinacional de alimentos y en mi tarea cotidiana con los sindicalistas les muestro cómo Enrique venció esta falsa grieta o esta antinomia empleado versus empleador. El trabajo necesita, la empresa mejor dicho, necesita de empleados y de capital, que no se contraponen. Otro aspecto de la vida de Enrique que me llama mucho la atención es que él rezaba por las personas que estaban alejadas de Dios. No buscaba pelearse, ni discutir, ni contradecirlos, ni acercarlos a través de argumentos, sino que rezaba por ellos. Y también algo muy curioso y muy lindo en la vida de Enrique, que trato de aplicar, es que elevaba a cada rato durante el día su corazón a Dios a través del rezo de las jaculatorias. Bueno, esperemos que pronto Enrique sea llevado a los altares para que sea modelo de muchos cristianos. Gracias. Lo que más me llamó la atención de Enrique es cómo se preocupaba por los demás. Siempre buscaba y encontraba los medios para poder solucionar los problemas de las personas con las que estaba en contacto, ya sean los 3.500 empleados de la fábrica, su familia o las innumerables organizaciones en las que estuvo involucrado. Enrique siempre llevaba una libretita en su bolsillo y ahí anotaba todos estos problemas que iban surgiendo y tarde o temprano se encontraba una solución. Pero no por ayudar a los demás dejaba de ser eficiente o de cumplir con sus responsabilidades. Ayudaba, pero quería que cada uno diera su potencial, que cada uno pusiese su parte. Las personas que lo conocieron lo recuerdan por la paz que sentían estando cerca suyo, lo recuerdan por la persona excepcional que era. Les voy a contar un poco cómo conocí a Enrique. Un día una tía mía me acerca una nota del diario Clarín que hablaba sobre un hombre, un empresario argentino y en proceso de canonización. Digo, qué raro, no sé. Ya el hecho de que sea un empresario es sorprendente, que esté en proceso de canonización, que tenga la posibilidad de ser santo. Y encima que sea argentino, o sea, que vivió en el mismo contexto que vivimos nosotros, con exactamente los mismos problemas que hay en la Argentina. Varían un poco, digamos, después de 60 años, pero la verdad es que son muy parecidos. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho y me empecé a interesar en conocer su vida, que, bueno, empecé a leer un montón de libros, conocer su historia, y la verdad es que ámbito en el que tratás de leer un poco, no sé, en la familia, en la sociedad, en la empresa, ámbito en el que estuvo trabajando, en el que estuvo participando, su conducta fue intachable. Todavía no le encontré defecto, sigo buscándolo, sigo tratando de encontrarlo y no lo encuentro. Una y otra vez me sigo encontrando con su perfección, con su santidad. Traté de captar algunas anécdotas de Enrique con los conceptos básicos. Diálogo, no hay mucho para decir, está muy concreto en esa frase de Enrique que dice: por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar y entonces conversar, no discutir. Esto lo llevaba mucho a la práctica en las reuniones de directorio, o sea, no perdía tiempo, o sea, él se concentraba en escuchar y recién después tiraba su bocado. Pero, no sé, en este mundo tan agitado uno se la pasa queriendo hablar y a veces hay que cerrar un poco la boca y escuchar más. Lo digo por mí.
Bueno, escucha activa. La empresa tenía 3.600 empleados y Enrique conocía 3.600 problemas. Y yo ahí puedo agregar lo siguiente. No es que solamente conocía los 3.600 problemas, sino que hacía de todo por solucionarlos. Y además de todo eso, es que creo yo, por lo que estuve leyendo y por la gente que fui conociendo a raíz de conocer un poco más de la vida de Enrique, es que no eran solamente 3.600 personas, sino que eran bastantes más, porque él no es que solamente estaba en el ámbito de la empresa, sino que colaboró en miles de otras cosas, entonces conocían bastante más gente y la verdad es que creo que ese número se queda corto. Con respecto a empatía, la verdad que estuve pensando bastante, digo, bueno, ¿cuál de todas las anécdotas que hay de Enrique, cuál cuento? Era muy difícil elegir una, así que bueno, por un lado quería contar una que cuenta que él logró, digamos, donó, compró muebles, un juego de muebles para un empleado que no sé si se estaba por casar o algo por el estilo, y cuando llega a la casa su esposa Cecilia le dice, che, pero nosotros no tenemos juego de muebles y le estás comprando juego de muebles a otros, y le reclamaba. Y él, o sea, eso es un ejemplo para mí muy claro de su preocupación por los demás. O sea, sí, era rico, era empresario, venía de una familia de plata, pero a sus hijos les enseñaba a sacrificarse y lo hacían realmente, porque en la casa muchas veces terminaban comiendo quizás de una manera más austera, pero él siempre priorizaba, digamos, el ayudar a los empleados y a la gente que tenía alrededor. Y otro ejemplo que me gusta mucho de empatía. Hoy en día en las empresas uno dice, sí, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Digo, qué difícil, porque hoy en día, y más en nuestra querida Argentina, uno da el brazo y te agarra en el codo, uno da la mano y te agarra en el codo, el brazo y todo, bueno. Y a Enrique también le pasó lo mismo hace 57 años. Hay una anécdota que cuenta que un empleado tenía tuberculosis y había hecho juicio a la empresa demandando de que como que la enfermedad esta la había adquirido en la empresa. Justo el día que era el juicio, el empleado de la empresa no había podido ir, por lo cual le pidieron a Enrique que vaya como en nombre de la empresa porque era el único director apoderado, y el juicio resultó favorable para Rigoló, para la empresa, pero cuando Enrique vuelve a la empresa, lo que le dice a la gente de administración, le dice, bueno, por favor, hagan una donación por el importe que están demandando, o sea, denle el dinero ese por ese importe en carácter de donación. Cuando se entera de esto el abogado, casi lo mata, porque dice, estás sentando precedencia, digamos, un precedente de que todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Todos los demás empleados van a querer hacer exactamente lo mismo, no podés hacer tener este tipo de actitudes. ¿Y qué resultó? Que el resto de los empleados, todo lo contrario, en vez de querer hacer más juicios, se dieron cuenta que la intención de Enrique era realmente sincera, que él se preocupaba por ellos, por lo cual generó todo el efecto totalmente contrario. Nadie hizo juicio, de ahí en adelante, o sea, hubo muchos menos juicios y digamos, logró el efecto totalmente contrario a lo que esperaba el abogado, ¿no? Bueno, flexibilidad, ser como los demás necesitan que seamos. Este ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que habla sobre, bueno, él se dio cuenta que uno de los sectores de la empresa daba pérdida, el área de carpintería daba pérdida. Y él lo detectó y fue proactivo en esto, fue agente de cambio. Lo que hizo fue proponerle a los empleados una desvinculación y firmar un contrato por 5 años y ayudarlos a que ellos se pongan su propia empresa, y todos ganaban. O sea, los empleados empezaban a ser empresarios y Rigoló lograba tener digamos, el producto a menor costo. Era un empresario creativo y además muy humano. Y bueno, precursor en cuanto al concepto de tercerización, ¿no? Porque logró eso mismo hace 57 años. Y motivar al equipo, bueno, se me ocurrió que esta anécdota tenía algo que ver con el lema de la jornada, que es potenciando nuestros talentos para la transformación sustentable. Había una oportunidad, digamos, las fuentes de vidrio que se hacían en Rigoló
necesitaban una precisión muy exacta de la temperatura que tenía la fuente de vidrio, y si había una diferencia de 2 o 3 grados, las cosas salían mal. Uno de los empleados encontró una forma de poder salvar toda esa producción, y cuando Enrique se enteró de esto, lo llama y le da un premio, digamos, remunerativo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo bueno, realmente motivar, pero con cosas concretas. Yo creo que él se la jugaba mucho no sé, desde el lado de la empresa, ¿no? De que uno siempre trata de encontrar cómo ayudar. Él, está bien, tenía un cargo directivo, pero se la jugaba mucho por tratar de cambiar cosas en la empresa. Uno siente que, bueno, porque estoy en un cargo, no sé, muy junior, no puedo cambiar cosas. Él lo hacía igual, él también tenía sus trabas y lo lograba igual. Así que, digamos, a no desmotivarnos en ese sentido, creo yo. ¿Qué pensaba Enrique yo de los talentos? ¿Cómo los trabajaba en sus equipos de trabajo, en las empresas? ¿Cómo desarrollaba el personal? ¿Qué pensaba esta persona que fue el primer presidente de ACDE? Entonces, quisimos destacar algunas cualidades que él tenía para que podamos, llevarnos algo de esto hoy de acá y poder aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, pero principalmente también en nuestra forma de ser, para tener una mejor llegada. Bueno, Enrique era autodidacta. ¿Qué podemos decir de él? Todo el mundo que habla de Enrique en los libros o personas que lo conocieron nos van a decir que Enrique quería saber de todo. Él investigaba, leía un montón todos los días, no solo sobre la empresa, leía sobre cualquier tema. También tenía anotaciones personales, unas libretas muy interesantes que si algún día llegan a algún libro que escribieron sobre él, van a encontrar en sus manuscritos que son re interesantes, innovadores. Y también cómo lo llevaba a la práctica. Él quería estar a la vanguardia. Entonces, en su empresa, todo el tiempo estaba investigando qué había de nuevo. Él trabajaba en una empresa de la industria del vidrio, en Rigoló. Entonces siempre preguntaba en otros países qué adelantos había, qué máquinas nuevas, cómo medir los tiempos, la productividad. Y Enrique ha llegado a traer técnicos norteamericanos para, por ejemplo, hacer el primer tubo fluorescente acá en Argentina. Le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo lograron. Y dejó trabajando acá en su empresa todo un equipo dedicado a eso y estaban muy orgullosos. Después se pueden leer los testimonios en los libros, que están muy buenos. Bueno, también Enrique quería generar valor en la persona, no solamente en la empresa. Enrique estaba súper preocupado de mostrar ante el directorio de las empresas cómo rendían las ganancias, la productividad y todo esto. Pero creo que aún más le preocupaba capacitar a su personal. Él tenía muchos empleados, sabía el nombre de todos los problemas que tenían, les preguntaba qué les hacía falta. Y así tenía una muy buena llegada humana. No era solo un ámbito acotado donde él estaba trabajando y todo lo que él fomentaba, su personalidad. Él era muy alegre. Lo trajimos acá porque Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado, esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común. Bueno, queremos invitar a que después de haber escuchado todas estas cualidades de Enrique podamos llevarlas a la práctica y no olvidarnos que somos parte de empresas o trabajamos en empresas, pero primero somos humanos. Entonces, así es como todos los que estamos acá podemos ser agentes de cambio. Bueno, muchas gracias y espero que conozcan más sobre Enrique. Bueno, mi nombre es Carlos Luis Custer. Yo trabajé en la empresa Cristalería Rigoló durante 8 años. Ingresé a principios de 1956
exactamente el primer día hábil de enero de 1956. Ahí conocí a Enrique Yo, que en ese momento, poco tiempo después, era nombrado administrador delegado, es decir, el cargo ejecutivo más grande de la empresa, más alto de la empresa. Era una empresa que en ese momento tenía alrededor de 3.000 personas. Al poco tiempo yo fui delegado de mi sector de trabajo y asumí la Secretaría General de la Comisión Interna del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, en Rigoló. Lo conocí a Enrique por distintas razones, tanto a nivel personal como por vínculo de iglesia, pero fundamentalmente como secretario general del sindicato. Enrique siempre tuvo una actitud muy dispuesta al diálogo, era un hombre que escuchaba, observaba, más que hablar y daba directivas, le gustaba mucho escuchar. Creo que fue un ejemplo de empresario y un ejemplo de comportamiento, de vida humana, familiar, de amigo. Yo recuerdo entre varias cuestiones, porque también tengo que decir, coincidíamos en muchas cosas y a veces discutíamos. ¿Por qué? Claro, yo lo veía desde el punto de vista del mundo del trabajo, él lo veía desde el punto de vista empresario. Pero teníamos enormes coincidencias, porque fue un precursor para mí de la responsabilidad social de empresario, y recuerdo además la coherencia de vida que tenía Enrique. Los 1 de mayo, uno de esos recuerdos nítidos que tengo, se celebraba la misa del Día del Trabajo en el parque de la empresa, y él siempre estaba en primera línea. En esa época, con su misal en la mano, comulgaba. Por supuesto, había cientos de trabajadores, invitaba particularmente a las comisiones de los sindicatos y a los delegados gremiales, y siempre con su libro en la primera fila, era el primero en comulgar. Pero más allá de este gesto, lo que importaba era el comportamiento interno. Un hombre que tenía una gran capacidad de diálogo y una gran comprensión del fenómeno social y del mundo del trabajo. Recuerdo que en la crisis, en un momento, nuestras reiteradas crisis, yo supongo que era el año 58, 59, él envió una circular muy importante donde señalaba que, bueno, había que ahorrar todo lo posible, había que racionalizar todos los esfuerzos para mantener la producción y la competitividad, pero que donde no había que ahorrar eran los recursos humanos y había que evitar de cualquier manera los despidos o la rebaja de salario. Es una circular de un ejecutivo empresario que vale la pena releerlo, porque hay unas consideraciones humanas, filosóficas, religiosas muy importantes, donde él dice: detrás de cada trabajador, de cada obrero, de cada empleado, de cada capataz, hay un hombre y detrás hay una familia. Entonces él reiteraba eso de que habría que mantener la competitividad, ahorrar todo lo posible, pero no ahorrar ni en salarios ni rebajar salarios. Esta actitud en aquel momento, estamos hablando de casi 60 años atrás, como yo digo, él era un precursor en muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto existía con anterioridad, pero el gran ayornamiento doctrinario de la Iglesia comienza con Juan XXIII, lo sigue Pablo VI, y bueno, Juan Pablo II es, sin lugar a dudas, el que actualiza más la doctrina social de la Iglesia. Pero Juan XXIII asumió en 1963 el pontificado, y él ya en el 58 y el 59 hacía estas circulares y tomaba estas actitudes que yo, como digo, fue un profeta del ayornamiento, de la actualización de la doctrina social de la Iglesia. Y no solo en la teoría, porque teóricos tenemos muchos, sino en la práctica, que es lo importante. Él daba testimonio en la práctica, ejerciendo su responsabilidad en el más alto cargo ejecutivo de una empresa tan grande como esa, pero demostrando que a pesar de eso, y de que él tenía una responsabilidad de llevar a la empresa adelante, había que llevarla en cuenta teniendo la dimensión humana y la dimensión social. Otros gestos que lo demuestran, pero sí. Pregunta, hablando de esa circular, ¿cuál fue la causa que provocó esa circular?
Y la causa es que en ese momento de la crisis disminuyeron los pedidos que había en la empresa. Había una contracción del consumo y una disminución de pedidos. Entonces la empresa tenía que ajustar costos para sobrevivir la crisis, reducir costos lo más posible, pero lo que él dice en la circular, que lo último que se tiene que tocar es la cuestión salarial, el trabajo de las personas. ¿Hubo una ordenanza de Corning Glass? Eso yo no lo podía saber, porque Corning Glass en ese momento tenía mucha intervención. La cristalería Rigoló empezaba a fabricar las famosas pires, que eran toda una novedad, ¿no es cierto?, de vidrios que se podían calentar, ¿no? Ollas, platos, y Corning tenía una gran influencia. Pero no puedo decir tal vez una orden, en todo caso no me consta, pero sí de que él era consciente como administrador que había que reducir los costos, pero consciente también como responsable de lo social y de lo humano, de que los costos no podían empezar por la disminución de salario o los despidos de personal. Y un detalle, ¿es ese momento que ya le habían descubierto el cáncer, que viaja a Corning Glass? No, yo creo que todavía el cáncer, estamos hablando del 58-59, no había aparecido, por lo menos que lo supiéramos públicamente, no había aparecido. Él fallece en el 62. Yo creo que no había síntomas, porque me recuerdo de él vital, entusiasta, fuerte, dinámico. Y en este recuerdo, bueno, yo tenía un trabajo de él que me lo había autografiado, que nunca lo pude encontrar, que era un folleto, yo no sé si llegó a imprimir como tal, que llamaba La Empresa Comunidad de Personas. Pero hay un resumen que circula, que yo tengo acá, donde esta es la otra definición importante. El valor al trabajo humano, no por lo que hace el trabajador, que después va a aparecer reflejado este pensamiento en las encíclicas, sobre todo de Juan XXIII, y Juan Pablo II, en la labor en exerce, ¿no?, el mundo del trabajo, aquellos que trabajan, no solo por lo que hace la persona, sino porque quien hace el trabajo es una persona. Y él dice, lo más importante, por supuesto, es la producción y lo que aporta al proceso productivo, pero lo más importante es que es un ser humano que produce. Esto que se llama el valor objetivo y subjetivo del trabajo. El valor objetivo es producir un bien, un servicio, pero el valor subjetivo, que los mismos papas después lo consideran superior, es quién lo hace. Importa más quién lo hace que qué es lo que hace. Y esto en un ejecutivo empresario, porque que lo digan los pontífices parece normal en la dimensión humana, espiritual, religiosa, antropológica, pero que lo digan en un ejecutivo, por ello yo siempre sostengo que él es un precursor, no de la doctrina social de la Iglesia que existe desde la Rerum Novarum de 1891, pero del ayornamiento que se da a partir de Juan XXIII, justamente en el año 60 Juan XXIII asume en el 58. Él es pontífice del 58 al 63. Sus últimas documentos. Nos encontramos la próxima semana en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.